Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo de este hermoso podcast que tenemos con mi amiga Vivir Bien, un podcast de bienestar. Mi nombre es Carolina Sandoval, nutricionista de Sano con Caro. Yo soy Loreto Martínez, cosmetóloga y kinesióloga de Espacio Kineskin. Bueno, hoy día vamos a hablar en este capítulo sobre un tema que es súper complejo. Importante, sí, y difícil. ¿Ya? Bueno, yendo ya como más al grano, vamos a hablar sobre el consumo de azúcar, ¿ya? Y sobre todo cuando lo consumimos en exceso y sobre cómo daña nuestro organismo. Este dulce enemigo que no son los hombres, es el azúcar. No son dulces. Y que vamos a ver los daños que genera en nuestro cuerpo. Esta azúcar escondida en ese dulcecito rico que nos comemos, que creemos que es inofensivo, pero vamos a ver qué provoca en nuestro cuerpo y principalmente qué provoca en nuestra piel, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a hablar durante este capítulo sobre cositas como básicas y también nos vamos a ir un poquito más en profundidad sobre el tema, ya, pero en general, como vamos a ver más adelante, en nuestra piel genera hartas cosas, sobre todo en envejecimiento prematuro, y si lo sumamos con otros factores, mezcla, pero terrible para nuestra piel. Sí, empecemos por lo básico, Lore. Vamos a empezar por cuando hablamos de azúcar, ¿ya? La gente, bueno, en su casa puede pensar, o también me pasa con los pacientes, que piensan que el azúcar es solo esta azúcar granulada blanca que yo le echo al té o al café, ¿ya? Pero el azúcar puede venir en forma de sacarosa, fructosa, jarabe de maíz, ¿ya? Y el azúcar más peligrosa, y cuando la consumimos en más exceso, es cuando viene escondida en estos alimentos llamados saludables, que están principalmente etiquetados como diet o light, ¿ya? Que la mayoría no son saludables. Por ejemplo, podemos tener una barrita de cereal en el supermercado que tiene un montón de gramos de azúcar, ¿ya? Y nosotros pensamos, bueno, le agregué una cucharadita de azúcar a mi té, pero resulta que me comí 2 barritas de cereal en el día, entonces no sé cuántos gramos de azúcar me estoy consumiendo ahí. Sí, pues uno muchas veces piensa como que, no sé, o sea, como que al final uno no lleva la cuenta de todo el azúcar que consume porque, no sé, en la mañana te tomaste un té, te tomaste un café y, no sé, le echaste 2 cucharadas de azúcar. Claro. Pero después viene el vasito de bebida al almuerzo. El pastelito después del almuerzo, ¿cierto? El cafecito y ahora, en la claro, tarde. ahora no significa que uno no puede comer o nunca más voy a comer azúcar. Ahora, si alguien tiene esa decisión, buenísimo, ¿ya? Claro. Pero tampoco se trata de ser tan radical, ¿ya? Lo que sí es que la peligrosa es el azúcar no visible y, por supuesto, cuando la consumimos en exceso. Entonces, cuando consumimos el azúcar en exceso, se libera mucha insulina, que es como la llave para que abra la puerta para que la glucosa entre en nuestras células, ¿ya? Y eso es importante porque el cuerpo necesita energía, necesitamos glucosa. El tema de esto, cuando es en exceso y se repite, nuestras células se cansan y vienen problemas como inflamación, antojos, ansiedad, mucho cansancio y otras enfermedades. O sea que los antojos no solo es de nuestra mente. No, el antojo no es solo de nuestra mente y tampoco es solo que se pase con fuerza de voluntad, ¿ya? Es un resultado químico que ocurre en el cerebro que lo genera el azúcar, y esto es muy parecido a lo que pasa cuando consumimos algún tipo de droga, ya lo que ocurre en nuestro cerebro. Que esta alegría o recompensa inmediata, que es justamente lo que pasa con la dopamina. Ya cuando se libera dopamina, que no es dopamina real y que dura poquito tiempo, que es lo que genera cuando yo consumo azúcar, el cerebro genera esta dopamina, estoy muy, muy contento, muy eufórico y quiero más azúcar. Lo reemplazo con más azúcar. Y si esto lo repito, obviamente, se van generando todos los otros problemas que nombramos. Que es lo mismo que pasa como también, o sea, dicen como con esto de las redes sociales, que también como que nos liberan que esta dopamina y que el algoritmo te tira como puras cosas que probablemente te gustan. Exacto. Y uno puede pasar horas. Sí, pues, y ahí se va generando como este círculo vicioso de la insulina, la glucosa, y el cuerpo después se vuelve resistente y vienen problemas como enfermedades crónicas, principalmente las crónicas no transmisibles, como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, el hígado graso, ¿ya?
y además de toda la inflamación que ocurre en nuestro cuerpo y que también es problema, por ejemplo, para personas que tienen artrosis, artritis, alguna enfermedad autoinmune como el lupus, claro, ¿ya? Entonces, que son como más inflamatorios. Exacto. Claro, entonces el azúcar no solamente se va a relacionar con la diabetes. Claro, que es lo que piensa la mayoría de la gente, como voy a consumir mucho azúcar, bueno, me va a dar resistencia a la insulina y diabetes. Pero en verdad tiene un montón de otras cosas malas, como las que ya nombramos que produce nuestro cuerpo, y daños en la piel, ¿cierto? Sí. Que eso lo vas a hablar tú, la experta, la experta en el tema. Bueno, sí, po. Así como mencionó la Caro, en realidad el azúcar también, o el consumo excesivo de azúcar, va a afectar a nuestra piel. Ya, aquí me voy a ir como para explicarlo un poco, tratar de explicarlo como en palabras más o menos simples, pero irme un poco más a la parte como profunda del problema que genera el azúcar en la piel. ¿Ya? Entonces, hablábamos delante de que cuando nosotros consumimos algún alimento, nuestro sistema digestivo va a degradarlo, metabolizarlo y producir la energía que nuestro cuerpo necesita para poder funcionar. ¿Ya? Este proceso está mediado, es un proceso que es súper controlado, ¿ya? Y que en realidad es como lo fisiológico, claro, ¿ya? O lo normal que tiene que pasar en nuestro organismo. ¿Ya? Paralelamente se produce otra reacción, ¿ya? Que también es como inevitable, ya no es algo que nosotros como que digamos ya no tienes que evitar este proceso, sino que son reacciones químicas que van sucediendo en nuestro cuerpo, ya, pero este proceso genera como algunos desechos, ya vamos a llamarlo como desechos aquí. ¿Ya? Entonces son moléculas que van a estar en nuestro organismo, van a salir como a nuestro torrente sanguíneo, y uno de estos, por ejemplo, es el tema de, o el más conocido de estos desechos es como la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Que un paréntesis... El paréntesis. Paréntesis. Justo ya pasaron. ¿Cómo se dice? Paréntesis. Es que con una amiga estaba acostumbrada a decir paréntesis. Entonces ahora yo ya no sé cómo. Paréntesis. Ya, Pepa, échate un rato. Claro. Entonces aquí lo que pasa es que también como para explicar un poco de por qué es importante, por ejemplo, la función de la hemoglobina y que esta funcione correctamente, es porque es la que transporta el oxígeno hacia nuestras células, ¿ya? Entonces ahí lo que pasa es que como que la hemoglobina empieza a preferir al azúcar antes que al oxígeno. Exacto. Una cosa así, y al final no está cumpliendo 100% su función. ¿Ya? Entonces lo mismo pasa cuando estos desechos se unen a las moléculas o a las proteínas que forman nuestra piel, forman, por ejemplo, nuestras articulaciones, ya, que son el colágeno y la elastina. Muy importante. Ya, que son, o sea, el colágeno en realidad es como parte como de la estructura, forma la estructura de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces es súper importante que nosotros tratemos de mantenerlo como el mayor tiempo posible, lo más saludable posible, claro. ¿Ya? Entonces va a afectar este desecho, se va a unir a estas proteínas, ya, al colágeno y a la elastina, y las va a empezar a degradar. Claro. O también puede hacer que estas proteínas no tengan la capacidad como de recuperarse frente a algunos daños. Y eso va generando envejecimiento. Claro, claro. O sea, al final, en el caso de la piel, el colágeno y la elastina dan características que son la hidratación, ¿ya? La elasticidad de la piel, que es la capacidad que esta tiene como de uno, por ejemplo, pellizcarse un poquito y que vuelva a, en un tiempo relativamente corto, a su posición inicial. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una piel flácida, la piel se demora como en volver a tomar su posición como inicial. ¿Ya? Entonces, y ahí se empiezan a ver ya signos notorios del envejecimiento, como son las arrugas, la flacidez, ¿ya? Y la deshidratación, ¿ya? Entonces ahí ya produce como todo esto como disfunción, por así decirlo, de la piel, y que si lo sumamos a factores como por ejemplo la exposición a la radiación ultravioleta, como la exposición excesiva al sol, y que es acumulativa además en el tiempo, ya no es que solamente porque yo me puse un verano al sol, ya ahí me dañé y después nunca más, no, o sea, nosotros siempre estamos expuestos a la radiación solar, por eso siempre te dicen usa bloqueador, o lo que yo también trato de siempre como educar en mis pacientes, en mis clientas, que es el uso del protector solar. ¿Ya? Entonces, y ahí incluso le sumamos al daño de la radiación ultravioleta, no sé, pues, las manchas, por ejemplo.
¿cachai? Entonces tienes ya como varias cosas que van dañando la piel y que cada vez van a ser más difíciles de manejar. Que ahí me imagino que ya una piel como envejecida. Prematura, envejecida, ya ninguna crema cara ni de muy buena marca ya lo soluciona. Sí, ahí ya vas a tener que empezar a recurrir a tratamientos que van a ser estéticos, claro, o que van a ser un poco más invasivos, ya, o que muchas veces ya cuando llegada a cierta edad, sobre todo ya perimenopausia o ya en la menopausia después de ahí, ya es muy difícil generar cambios que sean notorios en la piel, como para disminuir un poco o atenuar manchas, arrugas y todo eso. O sea, esto lo podemos evitar antes. Sí, de todas maneras, y en general, y pasa así como para todo. O sea, al final, ponte tú, todo el tema de estas artrosis, que si bien tenemos un tema genético ya de la artrosis o de todas estas enfermedades como medias articulares, pero si nosotros nos cuidamos, si tenemos un estilo de vida, claro, podemos ir atenuando o retrasar la aparición de estas enfermedades. Con la alimentación antiinflamatoria, que justamente no incluye azúcar, por ejemplo, podemos disminuir el avance de estas enfermedades y también, sobre todo, la sintomatología, que es dolorosa. Es dolorosa, o sea, la gente con artrosis sufre mucho, o sea, viven, al final es como que aprenden a vivir con el dolor. Y ¿por qué uno tiene que vivir así? Si puedes quizás acudir a un profesional o tratar de hacer algo por uno. Exacto. ¿Cachai? Ahora, esto no significa que no podamos consumir un pastelito de vez en cuando, que yo me quiero comer una cosita dulce después de almuerzo, aislado, no siempre, no en exceso. Claro. Lo podemos hacer de repente, por supuesto, pero con precaución, con cuidado y no en exceso, tal como lo hemos repetido todo el rato. Claro, y ahí, Caro, no sé, ahora ya nos metemos más a tu tema de cómo podemos controlar un poco el consumo como del azúcar. Mira, algunos tips como simples que yo le doy a mis pacientes en la consulta o cuando me escriben por Instagram es, primero que todo, leer el etiquetado nutricional. Más que el etiquetado, los ingredientes, súper importante. Tal como hablamos la vez pasada, que los alimentos con más de 7 o 10 ingredientes eran ultraprocesados. Los primeros ingredientes de nuestro alimento va a ser lo que más contiene. Por lo tanto, si en los primeros 3 ingredientes aparece la palabra azúcar o sacarosa o jarabe de maíz, es porque tiene mucha. ¿Ya? Lo otro también es aprovechar de consumir mucha fruta y mucha verdura. Mucha fruta también, no mucha fruta en exceso, porque tengo pacientes también que me dicen, pero yo me como 10 frutas. Bueno, tampoco es tan así. Eso obviamente se va viendo con una evaluación nutricional personalizada, pero también hay porciones de fruta porque tiene fructosa. Y la idea también es consumir la fruta entera con cáscara para aprovechar la fibra. Tratar de no transformar la fruta en jugo de fruta, porque este jugo de fruta es fructosa con agua, que es agua con azúcar, entre comillas, y va a generar alzas de glicemia muy rápido, pic de glicemia. No, y además uno le echa azúcar al jugo. O sea, ahí estamos peor. Entonces la idea no es, porque aparte que el jugo de fruta no reemplaza el consumo de una fruta, ¿ya? Ya, eso es importante. Lo otro es el consumo adecuado de agua. Ya eliminar los alimentos como los jugos, aunque diga diet o light, ya que la mayoría también tiene ahí azúcar camuflada, tiene mucho endulzante, que eso lo podríamos tocar en otro capítulo, pero hay un endulzante como el maltitol que está en exceso en todos estos alimentos diet o light, que produce mucha inflamación, ¿ya? Y dormir bien también es muy importante. O sea, el sueño, la calidad del sueño, la higiene del sueño es algo muy, muy importante porque reduce los niveles de estrés. Y el estrés genera inflamación y el estrés genera antojo, ansiedad, consumo de azúcar y todo lo que hemos conversado. Oye, un círculo, pero... Un círculo vicioso. Vicioso al final. Y yo creo que lo que hemos hablado es lo que la gente se pregunta en la casa y lo que nosotros también nos preguntamos en la casa. Entonces, por eso tratar de hablarlo de manera simple y dar estos ejemplos. Sí. Bueno, hablábamos del dormir bien, manejar el estrés. También otros tips es aumentar la fibra y la proteína, ¿ya? Que eso ayuda también a regular la saciedad y los antojos que tenemos, a tener menos hambre y obviamente a saciarme con alimentos saludables en vez de preferir estas cositas dulces que al final me van a saciar por un rato solamente. Claro. Bueno, igual son muy buenos tips que no solo van a servir como para, en el caso mío, como lo hablo como desde el lado de la cosmetología, como para
cuidarte y que tu piel se vea como mejor, Claro. sino que al final es lo que en realidad como que las dos apuntamos un poco, que es el tema del bienestar. Claro, al final no es solamente eliminar el consumo de azúcar porque le hace mal a la piel, sino que es ir dando tips y conocimientos de tratar de llevar una vida en bienestar, que si nosotros les recomendamos el dormir bien o el, no sé, prepararme para dormir, la higiene del sueño, al final también hablamos de vivir una vida en bienestar, tener una longevidad óptima, y son otros temas que también vamos a abordar más adelante, ¿por cierto? Sí, y de repente no subestimarlo también. Claro. Muchas veces como que... Y que de repente hasta uno lo ve un poco en las redes sociales como de esta vida así como perfecta y como, no sé, como que sí, romantizo como todo esto, pero en realidad, pucha, son cosas reales y son cambios reales. que cuando uno los adoptas y decides como empezar a trabajar en ti desde todas las aristas que uno puede como mejorar como persona, tanto en la parte como de salud, de la parte como psicológica, de la parte económica, incluso de tomar responsabilidades como financieras, Sí. como que todo eso te va a llevar a vivir tranquilo. Que yo creo que ahí tocaste un punto súper importante, Lore, que es el tema de las redes sociales y esta sobreinformación que tenemos hoy en día, que además nos venden los influencers o los gurús, no sé qué, que es como te tienes que levantar a las 5 de la mañana, tienes que hacer esto, no puedes comer así. Que en verdad al final te lo venden como un producto y no te educan que en verdad es un estilo de vida y que no es necesario levantarte a las 5 de la mañana tampoco. O sea, hay gente que le funciona porque sí, porque son de mañana. Me gusta, porque son de mañana, porque me acuesto temprano, porque aprovecho más el día, etcétera. Pero yo me levanto a las... Si hoy día me quiero levantar a las 8, tomo un buen desayuno, hago ejercicio físico, tomo agua, descanso, duermo bien, trabajo mis horas adecuadas, obviamente también es una vida de bienestar, ¿ya? Lo que nos venden hoy día en las redes sociales, este exceso de información, que al final yo creo que la gente se sobreexige por lograr lo que hace el influencer, que le dijo el influencer que tenía 100.000 seguidores y que le dijo que se tenía que levantar a las 5 de la mañana, y resulta que se enfermó, no sé, mentalmente porque ya no daba más levantándose a las 5 de la mañana y eso tampoco nos sirve. Sí, Entonces al final tenemos que, lo que yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, hablando de la pauta nutricional, la pauta se tiene que adecuar a ti, no te tengo que imponer cosas. Yo no te puedo imponer levantarte a las 5 de la mañana si no te gusta o si después resulta que sí, bajaste 10 kilos, pero resulta que te enfermaste y tuviste que ir al psicólogo porque ya no dabas más. Claro. Entonces, ojo también con eso del tema de las redes sociales. Sí, como que y de repente también hay mucha gente que a ver, como que hacen un poco de burla de esto, ¿cachai? Pero porque también las redes sociales lo venden un poco lo así, venden ¿cachai? como producto totalmente. Y en general, no hay una educación atrás, hay venta. Y en general uno sabe que, por ejemplo, nosotras que trabajamos como de manera independiente, organizamos nuestra agenda de acuerdo a cómo vivimos, ¿cachai? Pero sabemos que el general no tiene la libertad que nosotros tenemos, que tienen un horario, que tienen que cumplir un horario de trabajo. Que trabajan 8 horas, que tienen hijos, que... Claro, ¿cachai? Entonces ahí uno como que trata de, a ver, no de juzgar así como a esa persona, pero sí de repente es como, ¿sabéis qué? Si saliste del trabajo y en vez de a lo mejor salir a caminar media hora, loco, te echaste a ver tele. Yo soy súper buena para ver tele, pero yo tengo, ponte tú, mi horario de ver tele, porque me gusta y no lo... Como que en un momento lo satanicé mucho y como que porque me sentía muy culpable porque veía mucha tele, pero después dije, ya sabéis qué, en realidad eso es lo que me gusta y esto a lo mejor es mi hobby y lo dejé para ciertas horas del día, ¿cachai? Claro, y dejaste tu momento del día también para hacer ejercicio. Y dejé mi momento también para hacer ejercicio y tratar de encontrar ese equilibrio. El equilibrio, exacto. Sí, eso yo creo que es la clave. Como ese equilibrio en donde tratar de no satanizar algo ni tampoco romantizar tanto algo, ¿cachai? Sí, como que encontrar ese equilibrio en donde tú puedes vivir sanamente en bienestar y tranquilo, mentalmente tranquilo. Obviamente esto tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el movimiento siempre, tratar de evitar el sedentarismo, pero también hay momentos en el día en que yo quiero sentarme 1 hora a ver una serie y está bien también. O sea,
Nos salimos del lado del azúcar, pero estamos como hablando del bienestar, porque de esto se trata este podcast también, de hablar un poco de la realidad y de esta sobreinformación que hay en las redes sociales y que nos enferman. Igual nos enferma porque estamos todo el día consumiendo y es como... Chuta, me desperté a las 8 y resulta que la señora de al lado se despertó a las 5. Soy floja y esto. Entonces, no. La idea es que tengamos una vida saludable, una vida activa, sí o sí, alimentarnos bien, ir eliminando estos alimentos ultraprocesados, tratar de escoger comida real, pero también buscar el equilibrio en entretención, en familia, en amigos, en momentos de agradecer en el día, de levantarme y decir hoy va a ser un gran día, porque las palabras también crean realidad y eso es súper importante. Yo creo que la parte de mentalidad nosotros igual la tocamos harto con nuestros pacientes de manera presencial y es muy importante. Nosotros trabajamos harto con pacientes presenciales, que nos gusta. Entonces no solamente es venta por redes sociales, sino que este tema también de hablar con el paciente y decirle como, si hoy yo me levanto y digo va a ser un gran día, sí, voy a crear mi realidad. Y eso también es parte del bienestar. Sí, como que yo últimamente he tratado de ser un poco más así, como de... Yo siempre doy mantras en Sano con Caro. Mantras diarios. Sí, pero yo también he tratado de ser como, no tanto esos mantras, tú sabes que yo no soy tan hippie. No tan así. Pero sí como de decir, como de cambiar esa mentalidad, porque yo igual soy así como de repente media negativa para mis cosas, y así como en mi mente igual... Pasan muchas cosas. Pasan cositas. Entonces, como hay que tratar de decir esto, ya hoy día va a ser un buen día. Hoy día va a ser un gran día. Hoy día voy a lograr los objetivos que me puse, ¿cachai? Porque no comer azúcar. No. Sí, ¿cachai? Entonces, como que ahí uno se va sintiendo mejor a medida que va logrando como cosas pequeñas. Es verdad. Eso es lo otro también. Felicitarse por los pequeños triunfos, pequeños avances. Así que, bueno... me encantó esta conversación, nos fuimos para otro lado, pero va a venir un capítulo que vamos a hablar de bienestar probablemente, o como un tema un poquito más holgado como lo hicimos ahora, y vamos cerrando nuestro capítulo y la idea, chiquillas y chiquillos, es que nos vayan comentando en redes sociales, síganos en Sano con Caro y en Espacio Kineskin también. Sí, y también, como ya saben, nuestro podcast va a estar disponible en Spotify y en YouTube, donde también se pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus estrellitas, 5 estrellas, obvio. Y también sus dudas. Sus dudas, por sobre supuesto. Temas que a lo mejor les gustaría que abordáramos en capítulos más adelante. Siguientes, que también lo ideal es que tengamos invitados, pero ir abordando estos capítulos de bienestar principalmente. Sí. Un gusto, Lore, estar contigo de nuevo. Eso, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Muchas gracias. Chau. Chau. Este capítulo es presentado por Sano con Caro y Espacio Kineskin. Síguenos y escúchanos en YouTube y Spotify.